Varias cosas están ocurriendo con mucha fluidez en la guerra de Ucrania. Primeramente, la reunión de alto nivel que ha tenido en las últimas horas entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de la Defensa, Lloyd Atkins, un general retirado que es el actual ministro de Defensa de Estados Unidos, con el presidente Zelensky. Las declaraciones de estos dos funcionarios han sido verdaderamente impactantes. Blinken dijo que Ucrania, con el equipamiento militar adecuado, puede ganarle la guerra a Rusia. El ministro de la Defensa, Lloyd Atkins, ha dicho que Rusia tendrá que pagar caro, un precio muy caro, consecuencias muy caras por haberse atrevido a invadir Ucrania. Y el jefe del Estado Mayor, el general Milley, que no estuvo en la reunión en Europa, dijo hoy acá en Estados Unidos que el objetivo del gobierno de Biden es debilitar a Rusia. Con estas palabras, pues realmente hay poco que podamos esperar de lograr algún tipo de situación de paz, ¿no? De algún acuerdo. Ayer estuvo reunido con Putin allá en Moscú, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para tratar de buscar el fin de la guerra. El Papa también ha pedido el fin de la guerra. El presidente de Turquía se ha ofrecido nuevamente a reactivar las conversaciones de paz, pero con estos truenos desde Washington y desde Europa, realmente lo que parecería es que los países aliados están más interesados que nunca en desgastar militarmente a Rusia, dándole armamento ahora de mayor calibre a los ucranianos para que puedan ganar la guerra, o por lo menos para empantanar a Rusia en un callejón sin salida. Todo esto mientras los rusos, por supuesto, amenazan nuevamente con armas atómicas, amenazan con quitarle el combustible a Europa. Ya hoy, de hecho, le cortaron el gas a Polonia, porque Polonia le ha dado tanques de guerra de fabricación soviética a Ucrania para que pelee. O sea, hay una serie de cosas que están ocurriendo con mucha fluidez en las últimas horas. Vamos a darle la bienvenida a Frederick Mertens de Wilmars, experto en asuntos europeos, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Buenas noches, gracias por atendernos a esta hora. Bueno, pues buenas noches o buenos días para vosotros. Sí, buenas tardes, más bien. Más la tarde, pues. Sí, señor. ¿Cómo ve, profesor, la nueva dinámica, la dinámica que ha tenido lugar en las últimas 72 horas? Bueno, la dinámica sigue, digamos, su curso creciendo en cuanto a la intensidad de ambas partes en el conflicto, ambas partes, los occidentales defendiendo o apoyando a Ucrania y por otro lado Rusia con un apoyo silenciado de China. La situación va creciendo en términos no solo de lenguaje, porque hay toda una cuestión de posturas por ambas partes. Ustedes han mencionado la intención norteamericana de debilitar a Rusia y a Putin, pero la frase no se acaba ahí. Trata de debilitar a Putin para evitar que se lance en otro conflicto. Hace algunas horas, en una parte al oeste de Ucrania, que se llama Moldavia, es un pequeño estado también candidato a formar parte de la Unión Europea, sufre desde hace años de movimientos separatistas pro-rusos, y resulta que ha habido unas explosiones provocadas por esos separatistas, que por cierto, ahí en esta región está ubicada unas tropas rusas, tropas oficiales que eran antiguas tropas soviéticas y que se han mantenido ahí. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que si no se para los pies al señor Putin, pues puede lanzarse en una lógica de, como decís vosotros, huida
adelante. Es decir, yo como gobernante sé que ya no tengo nada que perder, entonces voy adelante hasta el último paso. La cuestión inquietante para todo el mundo es cuál es su último paso. Una guerra extendida, pero guerra llamada convencional, o el fuego nuclear. Bueno, precisamente mientras usted estaba hablando, una de las cadenas nacionales de noticias acá en los Estados Unidos estaba colocando en su pantalla un titular que decía: Sergei Lavrov dice que hay un peligro serio y real, real, de una guerra nuclear. Sí. Sergei Lavrov, amigos oyentes, sí, es el ministro ruso de Relaciones Exteriores. Profesor. Sí, pero ese señor es un... A ver, lo que hay que entender, y para dar un poco más de claridad para el público en general y el que específicamente por este lado está escuchándonos, que una cosa es las declaraciones y otras cosas son las realidades. La amenaza nuclear es una amenaza dialéctica. Lo que sí, el riesgo que es obvio es que el conflicto puede extenderse a otras partes. Sin embargo, hoy, si me permite la interrupción, porque esto es muy importante, el diario español El Mundo tiene una noticia hoy donde cita y entrevistan a este señor, creo que lo podríamos describir como un politólogo. El individuo preside un grupo de estudios y el periódico lo presenta como uno de los hombres más próximos al Kremlin. Es decir, evidentemente vive allí en Rusia. Y el señor, entrevistado por el diario El Mundo, dice: hay un peligro muy grande porque Putin necesita salir de esto de alguna manera. Está como en un atolladero, como en un callejón sin salida. Y dice él que en el Kremlin hay dos corrientes de opinión, dos vías. Y una de ellas es ya escalar a un conflicto mayor para poder entonces buscar una salida. Y el señor dice, claro, no lo podemos subestimar, la guerra nuclear pudiera ser el próximo paso. O sea, yo no estoy aquí diciendo que va a ocurrir, simplemente estoy citando las palabras de un individuo que, de acuerdo al periódico El Mundo, es un hombre muy próximo al gobierno ruso. Sí, hablando y no tomo la precaución de hablar al condicional. Sí. El paso más realista, el paso, la situación peligrosa y la más probable en términos de peligrosidad es que haya una extensión del conflicto más allá del espacio ucraniano. Además, hay un actor que mencionamos a menudo y que de momento está como en el balcón mirando los golpes que nos damos entre europeos occidentales frente a Rusia, es China. China, como espectadora, no va a aceptar la idea de que su socio, porque son China y Rusia, claro, son socios, no va a aceptar que este señor apriete el botoncito rojo, porque este botoncito rojo puede desencadenar un conflicto que nadie quiere, por lo menos las grandes potentes políticas y sobre todo económicas. ¿Y cómo usted ve el final de esto, profesor? El final de esto se logra mediante una negociación que hasta ahora no ha dado absolutamente ningún fruto. De momento la negociación es imposible, pero de verdad imposible. O sea, todas las gesticulaciones que nos muestran con, por ejemplo, Erdogan, o sea, Turquía, que se propone de hacer otra vez buenos oficios de mediación, todo esto es imposible de momento, visto la amplitud de las masacres, de los horrores que hay en el terreno. Lo que puede ocurrir es que
al final, debido a un desgaste, las tropas rusas o el propio régimen de Putin pues se limite a la parte de Crimea, de Donbass, como zonas de, digamos, de influencia. ¿Esto bastaría para calmar a todo el mundo? No, pero limitaría de una cierta manera el alcance de comportamiento casi genocidario que hay en estas tierras. ¿Qué puede ocurrir? Pues una situación tipo situación balcánica con la época de la ex Yugoslavia, que fue repartida, morcelada en varios territorios. Ahí podríamos tener la parte occidental de Ucrania con mirada hacia la Unión Europea, la parte más oriental orientada hacia Rusia. Pero fíjese, también hay un elemento que hay... Hay algo muy interesante que nos parece percibir desde hace 72 horas para acá. Cuando estos dos señores de alto rango acá de Estados Unidos, Anthony Blinken y el ministro de la Defensa, el general Atkins, visitan a Zelensky, Blinken dice: Ucrania, con el debido equipo militar, puede ganar la guerra. Y acto seguido ocurren varias cosas. Los británicos, Boris Johnson y su gobierno, anuncian de que van a darle un armamento muy moderno, que es el Stormer. Alemania, que había dicho con nosotros ya no cuenten para seguir dando armamento, ahora cambia de opinión. Alemania le va a dar... Con muchas dificultades. Correcto, pero Alemania le va a dar 70 piezas de artillería, ¿sí? de impacto, de calibre. Biden acaba de aprobar un nuevo paquete de ayuda que incluye artillería pesada Howitzer, que tiene ahora un alcance de 40 kilómetros, que no existía antes. O sea, estamos aquí ante un escenario donde estos países aliados ven la posibilidad de que Ucrania gane si ellos le dan lo suficiente, el suficiente calibre de fuego a los ucranianos. Sí. Pero hay un elemento más que nadie menciona, o muy pocos medios de comunicación mencionan, es que en realidad, en términos de material militar, son los rusos, son los propios rusos que ofrecen, entre comillas, la cantidad más importante de material militar, porque esencialmente las tropas están abandonando todo ese material. Sí, correcto. Entonces, al ver esa situación, claro, los occidentales o los europeos o los aliados ven una oportunidad a, digamos, entre comillas, no aplastar, digamos así. Humillar, tal vez. El peligro es eso. No, el problema es que quizá los americanos con Joe Biden, que es de la vieja guardia, no, es un antiguo de la Guerra Fría, con esa vieja mentalidad: vamos a humillar el Satán comunista o el soviético, vamos a humillar Rusia. A nosotros los europeos no nos interesa esto, porque ahí está también el peligro. El peligro de que nos encontramos con una Rusia que se levanta toda detrás de su hombre fuerte, que es Putin, al rechazar esa posible humillación. Entonces, la estrategia de los occidentales consiste en debilitar Putin no solo a nivel militar, sino también y sobre todo a nivel económico, para que su propio sistema se desplome, al igual que se desplomó el Imperio Soviético en el año 91. Esto necesita tiempo, esfuerzo, y va a parafrasear al señor Churchill, y sangre, y sudor. Muchísimas gracias, sin duda muy gentil de su parte atendernos a esta hora en que ya usted debería estar preparándose para dormir. Porque... Estoy trabajando. Okay. Todo un placer para colaborar con vosotros. Cómo no, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Frederick Mertens de Wilmars, experto en asuntos europeos, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Hacemos una pausa y regresamos. En medio de todo este mare magnum de cosas que suben de precio, la comida sube de precio.